del día de hoy. Quiero que retomemos entonces la pregunta: ¿qué pasó con la Torá cuando nos menciona todos los utensilios del tabernáculo, pero sin embargo nos deja por fuera el estudio de el altar del incienso? El libro de Primera de Pedro, se los voy a leer, usted tome nota por favor, yo leo las citas para avanzar un poquito más. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, primer libro de Pedro, capítulo 2, y en el verso 9, dice la palabra. Tome nota con las citas bíblicas y si ustedes la pueden colocar en pantalla para que avancemos, me ayudarían muchísimo. Préstame la toallita, por favor. 2:9. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Están conmigo en el texto? Lo tienen en pantalla, gracias. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, emigrantes, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Atención a esa palabra allí, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, esto para introducir el tema hacia donde nosotros vamos a ir en esta tarde. Vamos al libro de Shemot en el capítulo 28, Éxodo capítulo 28. ¿Lo tienen todos? Del capítulo 28 y del parashá de hoy me voy a concentrar y voy a ser muy rápido en una parte del tema para que avancemos a donde quiero llegar hoy. Pero el capítulo 28, en el capítulo 27 da comienzo Parashá Tetzaveh. ¿Qué título hay en su Biblia en el capítulo 27? Vean, el altar de bronce. Pero un momento, esto es muy extraño. ¿Por qué Dios se toma el tiempo de enseñarnos el altar de sacrificio, el lavatorio, la menorá, la mesa de la propiciación, el arca, y nos deja por último el altar de incienso? ¿Por qué nos habla de todos los elementos menos del altar del incienso? Vamos a encontrar, esa es la pregunta. Esa es la respuesta a la que tenemos que llegar hoy. El altar de bronce en el capítulo 27, en el capítulo 28, las vestiduras de los sacerdotes, amén. Y lo voy a explicar un poco más adelante. En el capítulo 29, la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Saben? Esta semana me sucedió algo muy particular. En la enseñanza del día miércoles o jueves, si ustedes estuvieron siguiendo la enseñanza, notaron que yo mencioné que el sumo sacerdote es ¿quién? Aarón. ¿Por elección de quién? Pues el Padre Eterno lo eligió y le dijo a Moshe, vas a tomar a tu hermano Aarón y lo vas a ungir y vas a imponer manos sobre él y él será el sumo sacerdote. Y sus 4 hijos serán los sacerdotes. Vienen de la tribu de... Es muy importante que tengan presente esto. Vienen de la tribu de Leví, no son judíos, son de la tribu de Leví, son levitas. Mira, ¿Abraham fue judío? No. ¿Isaac fue judío? No. ¿Jacob fue judío? No. Por eso cuando hablamos de Torá, todo el mundo asocia Torá con judíos. Pero lo que no podemos olvidar es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron judíos. Mucho menos ¿Moisés fue judío? ¿Aarón fue judío? ¿Ven?
Entonces, cuando la gente asocia Torá con judíos, están refiriéndose a la Torá con la tribu de Judá, que es la que conocemos hoy en el siglo XXI. Pero es que cuando nosotros estudiamos la palabra, no la podemos estudiar en el siglo XXI. Vivimos en el siglo XXI, pero yo no la puedo estudiar con el pensamiento del siglo XXI. Tengo que estudiar la Biblia, la Torá, con el pensamiento del siglo primero. ¿Están conmigo? Si entendemos el siglo primero y entendemos el origen de la Escritura y entendemos el origen del pueblo de Israel, de un pueblo que no era un pueblo, pero que ahora sois pueblo, entonces si comprendemos las tribus de Israel, y esto lo repito cada semana, por favor, perdónenme, pero tengo que aclararlo, porque es fundamental que entendamos a Israel como pueblo y que dentro de las 12 tribus de Israel hay una tribu que se llama la tribu de Judá, de la cual posteriormente vendrá el Mesías. ¿Cuál Mesías? Yeshua HaMashiach. Amén. Hecho esa claridad, entonces vemos que esta semana mencioné, si Aarón fue el primer sumo sacerdote, la pregunta es, ¿Moisés fue un sacerdote? Usted me va a decir, pastor, muéstrame un pasuk donde diga eso, pero se lo voy a mostrar. Moshe, cuando estuvo en el monte Sinaí pastoreando las ovejas de su suegro Yitro, ¿qué le pasó? Hubo una zarza que se quemaba o prendía en fuego, pero no se consumía. Y de allí hubo una voz que le dijo, ¿qué le dijo? Moshe, Moshe, lo llama, diga conmigo, sacerdocio es llamamiento. ¿Me están captando esto? Ser sacerdote, ser ministro es haber sido llamado. Ahora dígalo conmigo, todos tenemos llamamiento. No todos ejercemos directamente en un púlpito el ministerio, pero todos somos llamados para ser parte de la salvación. Somos llamados para ser redimidos, somos llamados para ser justificados y somos llamados para ser salvos. ¿Están conmigo? Ese es el proceso. Todos tenemos llamamiento. Por eso empecé la lectura con el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque nos dice, todos sois real sacerdocio, nación santa. ¿Todos quiénes? Todos quienes recibimos la palabra en nuestro corazón y entregamos nuestra vida a nuestro Rey. ¿Están conmigo? Es decir, porque dijo la palabra, porque ustedes ya no están en oscuridad, sino ahora son ¿qué? Luz. Ya la vieja manera de pensar, la vieja manera de vivir no existe, porque ahora yo soy una nueva criatura. ¿Están conmigo? Entonces, en este proceso que estamos tratando de ser una nueva criatura, nos daremos cuenta de algo muy importante, y es que Moshe fue el primer sacerdote, elegido y escogido directamente por Dios. No solamente fue el primer sacerdote, sino que además quien lo eligió, lo escogió, lo bendijo, lo estableció, lo determinó para ser ese sacerdote fue directamente Yahweh. Posteriormente él le dice, ahora tú, Moisés, llamarás a tu hermano Aarón, lo ungirás con aceite y le impondrás manos a él y a sus hijos, y ellos serán el sacerdocio de la tribu de Leví. Porque alguien me escribió y me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted decir que Moisés fue un sacerdote? Fue el primero, elegido, llamado, escogido. Es más, ha llegado a ser el hombre hasta nuestros días con el nivel más elevado que algún ser humano haya podido llegar a tener. El nivel de Moisés es el nivel más alto porque él tenía una relación directa, VIP, con el Padre Eterno, que ni siquiera lo tenía Aarón, aunque Moshe también habló directamente con Dios, como lo hizo también con Miriam. Pero ustedes recuerdan que cuando Miriam y Aarón se rebelaron, bueno, no tanto Aarón, cuando Miriam se rebeló contra Moshe, ¿qué hizo el Señor? Le habló a Aarón y le habló a Miriam y le dijo, vengan hasta el Mishkan, y en el Mishkan hablamos. Cuando entraron al Mishkan, ¿quiénes entraron al Mishkan? Entraron Moshe, Miriam y Aarón, y cuando estuvieron dentro, ellos le dijeron, ¿te das cuenta, Moshe? Dios también nos habla a nosotros. ¿Qué tú crees que el único que te habla a Dios es a ti? A nosotros también nos habló y nos dijo que viniéramos acá. Y cuando estuvieron adentro ahora Yahweh le habla ¿a quién? A los tres y le dice, Miriam, Aarón, salgan. A ustedes no los quiero aquí. Salgan, déjenme a Moisés porque yo me entiendo con él. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Esto es muy hermoso. Entonces,
Entendiendo este proceso, ahora vemos que vamos a tener a un sumo sacerdote y que este sumo sacerdote va a tener unas vestimentas especiales. Se consagra a los hijos de Moshe, los 4 hijos de Aarón, y llegamos al punto a donde quiero empezar. Esto ha sido la introducción apenas. Vamos a ir al libro de Shemot en el capítulo 30. ¿Lo tienen? Shemot capítulo 30. Abra por favor su Biblia porque esto que vamos a tratar es poderoso. Lo compartí anoche, pero necesito retomarlo con ustedes para entrar a nuestro tema de cierre. El altar del incienso. Atención, porque voy a mencionar algunos detalles aquí que les van a ser de mucho interés a cada uno de ustedes. El altar del incienso, leamos la primera parte del capítulo 30, dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Punto. Denme un minuto allí. ¿Para qué es el altar del incienso? ¿Para quemar qué? Incienso. ¿Qué se quema en el altar de sacrificio? Se se hace el holocausto, se quema una ofrenda llamada de sacrificio porque allí se produce la muerte del animal y es quemado. ¿Qué se sucede en el altar del incienso? Se quema el incienso. Pregunto, la palabra misbea significa altar. La palabra misbea lo que nos indica es el altar. Muy bien. En el primer altar, en el altar del sacrificio, ya lo he mencionado, se quema la ofrenda. Y en el altar del incienso se quema el incienso únicamente. El altar del incienso está interno en el lugar santo, en el lugar Kodesh, mientras que el altar del sacrificio se encuentra externo en el patio. ¿Estamos hasta allí? Ahora, este altar del incienso, el altar del incienso, tiene una relevancia tan extremadamente importante que Dios lo dejó para el último momento, porque en el altar del incienso, dice la palabra, en el libro de Shemot, capítulo 30, verso 6, ¿quién lo quiere leer fuerte, por favor, ese texto, para que entendamos la importancia de esta palabra? Dígalo. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¡Wow! ¡Qué expresión más extraordinaria! Yo no sé cuántos de ustedes han leído este texto. Si no lo han leído, o tal vez es la primera vez, como dicen en Costa Rica, le cae la peseta, es que dicen, y le cae el 5. Si es la primera vez que esta palabra se le revela en su corazón, dice que en el lugar del incienso, en el misbet, en el misbea del incienso, que se llama la palabra correcta en hebreo para incienso, permítame un momentico, se las voy a dar para que lo tengan claro, es el misbea aketore, se llama el altar del incienso, el misbea aketore, y el misbea del sacrificio se llama misbea haolam, es el de afuera. Observen, dice Dios, en el misbea aketore será el lugar donde me encontraré contigo. ¿Cuán importante es el altar del incienso? Que es precisamente el lugar donde Dios va a hablar directamente con Moshe. Ahora, hay que entender que aquí el contexto no es físico, es decir, que no va a haber una figura física, una forma humana que se presente en aquel lugar, sino que el lugar del incienso cumple una labor extraordinariamente importante, y es que ese es el sitio que ha escogido Dios para que el olor del incienso, el aroma del incienso tenga la presencia, diga conmigo, la Shekinah de Dios. La semana anterior, cuando empezamos a ver el Mishkan, les dije esta frase. El Mishkan, el tabernáculo, es una maqueta, esta maqueta que representa a todo el cosmos y su creación. Cuando estudiamos el tabernáculo, voy a decirlo, estaca por estaca, color por color,
utensilio por utensilio nos representa el universo con toda la creación. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque observen, el altar, el Misbea Haolam, que es el lugar del sacrificio, está en línea completamente recta con el altar del incienso. Amén. ¿De acuerdo? En el primero se queman las ofrendas y en el segundo se quema el incienso. Amén. Que produce un aroma especial. Yo le invito, por favor, vea el video de anoche, para no repetirlo hoy. Vea el video de anoche. ¿Por qué? Porque allí nos indica que el incienso debe cumplir 4 requisitos. Número 1, debe ser completamente puro. Número 2, debe tener una condición de santidad. Número 3, debe ser establecido en una medida determinada. Número 4, debe ser preparado por un perfumista, por un hombre o una familia. Había una familia que eran los que preparaban el incienso. ¿Por qué es tan importante que el altar del incienso quedó de último? Dígalo conmigo. Porque el que ríe de último, no se le mira el colmillo. Algo así, ¿verdad? El que ríe de último ríe mejor. El último en ser mencionado es el altar del incienso, porque es el lugar más importante donde Dios hace presencia. Amén. Pero atención, hay 3 ocasiones en las que se menciona el altar del incienso como una situación muy delicada. Voy a mencionar 1 o 2. Atención. Sí, los hijos de Aarón entraron al lugar santísimo, bueno, al lugar santo mejor, porque recuerden que el altar del incienso está en el lugar santo, en el lugar Kadosh. Los hijos de Aarón, ¿cuáles fueron los hijos de Aarón? ¿Cómo se llaman? Abiud y Nabat. Entraron al lugar santo. ¿Qué hicieron? Ofrecieron incienso. Y dice la Biblia puntualmente que ofrecieron un incienso extraño. Wow, me encanta cuando contestan, estamos conectados. Ofrecieron un incienso extraño. ¿Extraño qué significa? Un aroma que no era el establecido en la receta celestial, un aroma diferente. Y cuando se ofrece un aroma, un incienso extraño, la consecuencia ¿cuál fue? Que inmediatamente Abiud y Adab murieron. ¡Wow! Tremendo. Cuando entremos al Parashá Coré, que será un poco más adelante, ustedes recordarán que Coré se rebeló con un montón de personas, 250 se rebelaron y le decían a Moshe, Moshe, ¿y a ti quién te eligió como líder nuestro? ¿Quién te puso como líder? ¿Y qué dice Moshe? Traigan el incienso. ¡Qué maravilloso! Traigan el incienso y el incienso determine a quién ha escogido Dios. ¿Por qué? Lo dijo creo que la hermana Alice, porque el incienso, dice la palabra en este parachá, el incienso son nuestras oraciones. Dice, presentad vuestras oraciones como rogativas, presentad vuestras oraciones con acción de gracias, presentad vuestras oraciones con tus peticiones, presenten sus oraciones con clamor, porque el incienso, las oraciones, son las oraciones de los santos que suben a la presencia del Rey. Amén. Y hubo un personaje llamado Usías. ¿Sabía usted que hubo un personaje llamado Usías? Ese personaje llamado Usías, ¿qué hizo? Tomó el incensario y cuando tomó el incensario, lo que este hombre hizo fue presentar el incienso en el altar. Cuando presentó el incienso en el altar, violando todas las normas establecidas para el sumo sacerdote, ¿qué le sucedió a este hombre Usías? Ya les voy a dar el texto bíblico correcto. ¿Perdón? Se llenó de lepra. Inmediatamente presentó un incienso extraño, inmediatamente se llenó de lepra y permaneció con lepra hasta su muerte. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 20, se lo voy a leer. Y el sumo sacerdote Azarías, que era el sumo sacerdote en ese momento, lo miraron y he aquí que tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y él también, él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Pero Usías, escúchenme al comentario del verso 19. Pero Usías
con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba airado con los sacerdotes, le produjo lepra que le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa, en el Mishkan, junto al altar del incienso. Estamos aquí en el lugar santo. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y he aquí que tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor le había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa de Yahweh y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. ¡Wow! Miren, este es un paréntesis solo para mencionar. Cuando nosotros ofrecemos incienso, ¿cuándo ofrecemos incienso? Cuando tenemos nuestros tiempos de oración. ¿Qué incienso estás ofreciendo al Padre? Estás ofreciendo un incienso conforme a la medida establecida, pura, santa, establecida y determinada con un corazón limpio, o estás ofreciendo incienso al Padre con un corazón contaminado. Entonces, ¿por qué tu oración no tiene respuesta? ¿Por qué? Porque tu oración, todos presentamos incienso, pero cuando presentamos un incienso extraño o cuando presentamos un incienso contaminado, no sube como olor grato al Padre. Por lo tanto, mis oraciones no pasan del techo, van a rebotar porque no cumplen el mandato. ¿Están conmigo? Atención a la pregunta del $1.000.000. Aquí hay una pregunta del $1.000.000. ¿A quién se le ocurre una pregunta en este momento respecto del incienso? ¿A ninguno? A mí se me ocurre esta, se las voy a decir. ¿Puedo realizar en mi casa, practicar, tener un altar y quemar incienso? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Perdón? La cita quedó en la casa. La cita está en la Biblia. No es permitido que nosotros en nuestros hogares tengamos un altar y quememos incienso. Es absolutamente prohibido. Es una halajá. Es uno de los misbot, de las prohibiciones que tenemos para realizar. No se debe hacer. ¿Pregunta? Capítulo 30, verso 38. Gracias, hermana. Ahí está la respuesta. Excelente. Observen, esto lo menciono porque es que nosotros somos muy prácticos en nuestras casas hoy a colocar las velitas, hermana, de aromatizante para que la casa huela rico, ¿verdad? Y lo hacemos porque nos parece simple, o sea, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Comprando los aromatizantes y hay esencias de vainilla y esencias de, denme esencias, ¿de qué? De canela, de vainilla, de chicharrón, yo no sé, ¿no? Esas, entonces, ¿cuál es la halajá? Prohibido. No podemos quemar incienso en nuestras casas, solamente se hace en el lugar santo y solamente para adorar al rey. Señora. ¿Los qué? No, las velitas, no, los inciensos. Hay unos incensarios especiales que se venden, que se van quemando y producen aromatizante. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos, avancemos. Todo este proceso que estoy mencionando es para que lleguemos a un punto al que vamos a desarrollar hoy. Capítulo 28, ¿están conmigo? Éxodo. Permítame volver allí. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y tus hijos consigo, y los hijos y sus hijos delante de él, para que sean mis sacerdotes. Harás, el verso 31 dice, harás el manto del éfod todo de azul. En el verso 34 dice, una camilla de oro y una granada, otra camilla de oro y otra granada. Y aquí nos describe todas las vestiduras. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el Mishkan de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia, dice la palabra, es. ¿Qué significa que nosotros debemos vestirnos? Vestirnos. ¿Qué significa que nos vistamos?
Vestirnos. Atención. Dígalo conmigo. Vestidura significa obediencia. Vestidura significa mandamientos. ¿De qué nos vestimos nosotros? Nosotros nos vestimos de obediencia y nos vestimos de los mandamientos que Dios nos entregó. Diga conmigo, por favor, quiero que lo diga fuerte, que reciba esta palabra. Diga conmigo, vestidura significa la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra penetra, que la palabra tiene poder. Dígalo conmigo, poder. ¿Cuándo tú tienes poder? ¿Tienes poder cuando eres amigo del sheriff? No, porque el sheriff tampoco tiene poder. ¿Están conmigo? ¿Quién tiene poder? Diga conmigo, yo tengo poder porque la palabra es viva, la palabra tiene poder y la palabra me visto con la palabra. ¿Lo están captando? No, pensé que me iban a dar un amén un poquito más grande. Voy a repetirlo. Atención, para que entremos a la idea. Un oficial de policía, esta semana, ayer particularmente lo vi. Un señor de aquí de la ciudad de Cherryville, que conozco, fue funcionario de la policía por muchísimos años. No sé su nombre, no es importante su nombre. Sé que fue oficial de policía por muchos años, es entrenador coach del béisbol, conductor del bus de la escuela, canta en el coro de la iglesia, maneja el camión de la transportadora eléctrica, instala el gas de la ciudad. O sea, aquí una persona hace de todo, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben eso. El conductor del bus es el profesor de matemáticas, es entrenador del coach, todo es no, personas que hacen muchas cosas juntas. Y ayer, saliendo de aquí, de esta calle, aquí hay un lugar donde venden un restaurante, no sé, algo allí. Y un carro estaba saliendo en reversa y él estaba ahí y se colocó a la mitad de la calle y detuvo el tráfico. Y pues obviamente las personas decentemente pararon. Pero en un momento me pregunté, ¿será que él todavía piensa que es policía? ¿Será que él todavía cree que tiene el uniforme? ¿Me están entendiendo lo que quiero significar? Las personas pararon decentemente para que un vehículo saliera, pero muchas personas fácilmente hubiesen omitido la intención de él parar el vehículo y pasar de largo. ¿Por qué? Porque no tiene el uniforme de policía. Entonces, mientras que un uniformado, un policía, un soldado del ejército americano, de cualquier nación, un fireman, un hombre de los bomberos, o un hombre de la Cruz Roja, un médico, un capitán de avión, un piloto, ¿cómo tú identificas a un piloto? Porque tiene un uniforme que tú sabes que es el uniforme de un piloto. ¿Cómo tú identificas a un hombre hijo de Dios? ¿Cómo tú identificas a un hombre de Dios? ¿Identificaste al piloto, al policía, al de los bomberos? ¿Cómo identificas a un hombre o a una mujer creyentes hijos de Dios? Bueno, el testimonio, ¿cómo tú lo identificas? Cuando tú estás en tu trabajo y tú ves a un compañero de trabajo y tú lo escuchas hablar, lo ves trabajar y tú dices, esta persona tiene algo especial, se ve una persona tan respetuosa, tan decente, tan correcto en su horario, la entrada es a las 7 y llega faltando 15, salimos a las 3 y él se queda hasta las 3:15, no es como nosotros que entramos a las 7:30 y salimos a las 2:15, qué extraño, esta persona tiene algo especial, es decir, el testimonio. ¿Qué significa toda esta historia que he querido comentar? Cuando nosotros venimos a esta quejilá y nos congregamos en la casa de Dios, dígalo conmigo, venimos vestidos con vestiduras celestial.
con vestiduras santas. Atención, ¿a qué me refiero con vestiduras santas? Este traje no es santo en sí. Lo que hace que este traje sea santo es que quien viste el traje tenga santidad. ¿Está conmigo? Porque en muchas ocasiones en nuestras congregaciones, no en esta, para la gloria de mi Padre, en muchos lugares, para la época especialmente del verano, por ejemplo, las jovencitas, los jovencitos y los jovencitos de 80 y de 70, y las jovencitas de 70 y 80 también, les gusta venir en chores y en chanclas y en escotes y minifaldas y todo lo demás, porque es que estamos en verano. No, una vestidura celestial para venir a la casa del Padre es una vestidura de santidad. ¿Qué es una vestidura de santidad? Pues que sea una vestidura de honra. Usted me dirá, pastor, yo no uso corbata, a mí no me ponga el tema de la corbata porque yo no soporto una corbata. No, 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 no. La corbata no hace santidad. Lo que hace santidad es que tú estés en una relación íntima con el Padre y cuando vengas a tu lugar de congregación presentes el incienso con una vestidura de santidad, es decir, con el poder de una palabra de santidad. ¿Vamos captando la idea? Entonces la hermana Liz dijo, vestidos con toda una vestidura. Vamos a vestir al sumo sacerdote, vamos a vestir a los coanín, porque sin esa vestidura no podrán entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. El lugar santísimo solamente ingresa el sumo sacerdote una vez por año. ¿En qué fecha? Muy bien, hermana Elizabeth. Una invitación, hablé con la hermana Lupita, ella se encarga. Hermana Lupita dirá, uy, pastor, ya me está creciendo la deuda. Muy bien, atención. Entonces, no podemos entrar al lugar santísimo sino una vez por año y es en el tiempo de Yom Kippur. ¿Qué es el tiempo de Yom Kippur? El tiempo de perdón. El tiempo de... Deme otra palabra de perdón. De techuá, arrepentimiento. Otra. La más importante. ¿Qué es? ¿Perdón? Doble invitación, hermano. Expiación. Yom Kippur es el tiempo de expiación. ¿Qué es expiación? El tiempo del perdón. Muy bien. Es el único momento en que el sumo sacerdote va a ingresar al Kodash HaKodashim, al lugar santísimo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando nos vestimos de las vestiduras celestiales, todos a Efesios capítulo 6, verso 10. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 6, verso 10, atención, présteme mucha atención a esta enseñanza hoy. Le pido a mi Padre Eterno que me dé toda la sabiduría de poder desarrollar esta enseñanza, porque esta enseñanza va a mover, ¿qué va a mover? Va a mover el piso. Voy a hacerlo entonces así. Señores pasajeros, les anuncio su salida del vuelo 600, Efesios capítulo 6, verso 10. Les sugiero, por favor, acomódese en su silla y vista su cinturón de seguridad, porque sin duda este tema de la armadura de Dios le va a mover el piso. Y si le mueve el piso y no tiene paracaídas, va a sufrir un poderoso golpe. ¿Todos preparados para el tema? Efesios capítulo 6, verso 10 dice, léalo conmigo. Perdón. ¿Quién escribe el libro de los Efesios? Pablo. ¿Están seguros? Oiga. Hermana Martina. Hermana Martina, por favor, no me haga quedar mal. Efesios capítulo 6, el libro de Efesios lo escribe Rab Shaul. Muy bien, el apóstol Pablo. Es importante que tengamos presente quién lo escribió para que entendamos hacia dónde vamos. Léalo conmigo. Pero la versión es escrito por Pablo, pero la carta del secretario de Ajá. no de Pablo realmente. Ok, pero se le atribuye al apóstol Pablo. Amén. Atención. Atención. Muy bien, gracias.
Efesios capítulo 6, verso 10 ha sido enseñado, usted lo ve en gráficas, usted lo ve en vallas, usted lo ve cada congregación cuando hace un estudio de guerra espiritual, lo primero que colocan es ¿qué? Una imagen con una armadura, la armadura de Dios, y la imagen de la armadura corresponde a la armadura de un soldado romano. Y nosotros todos en la iglesia como creyentes hemos estado convencidos de que Pablo nos habla de la armadura de un soldado romano. Y dígalo, hoy me voy a despertar. Porque ¿cómo creen ustedes, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más importantes en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, va a escribir sobre la vestidura de un soldado romano que ha sido el imperio más corrupto de la historia de la humanidad? ¿Cómo cree usted que el apóstol Pablo toma la armadura de un soldado romano que utiliza una espada para matar cristianos, en este caso creyentes? ¿Cómo cree usted que la armadura de un soldado romano que fue tomada? Los soldados romanos eran un imperio avasallador, denme otra palabra, era un imperio destructor, era un imperio asesino, era un imperio, tienen que haber más palabras, Dios, denme los sinónimos, inhumanos, esa me gusta, eran inhumanos, eran trágicos. ¿Cómo el apóstol Pablo puede tomar la armadura de un soldado romano para decirnos a nosotros que debemos vestirnos de la armadura de un soldado romano, cuando la armadura de un soldado romano era usada únicamente para matar? La armadura de un creyente hijo de Dios no puede ser la armadura de un soldado romano. Tiene que ser, dígalo conmigo fuerte, las vestiduras de un sumo sacerdote. ¿Me captaron esto? Ya con eso lo dijimos todo. Si usted tiene claro que las vestiduras que usted viste, si usted hoy viste vestiduras de soldado romano, está en un tremendo problema. Porque como soldado romano usted será inquisidor, usted será perseguidor, usted será blasfemo, usted será leshon hará. Ya sabemos qué es leshon hará. Usted buscará matar, aniquilar, destruir, apoderarse, tomar propiedad. Eso hacía el imperio romano. Y ese no es el mensaje que Pablo le está entregando a cada uno de nosotros en Efesios. Vamos entonces a ver un poco más en detalle esto. Por lo demás, hermanos, dice la palabra, confortaos en el Señor y en la potencia de su fuerza. ¿De quién dependes tú? ¿Del poder del mundo, de las armas del mundo, o dependes tú del poder y la fortaleza en la palabra? ¿Saben? En los Estados Unidos de América, el 70-80%, no sé si puedo subir al 90% de las personas ciudadanas americanas portan armas. Y no solamente armas refiriéndome a una pistola o un revólver. La mayoría de los ciudadanos americanos es el país más armado civilmente del mundo. En cada hogar americano hoy existen 3, 4, 5 armas, escopetas, fusiles, subametralladoras, pistolas, mini Ingram, todo lo que quiera. Una mujer ejecutiva en los Estados Unidos como mínimo en su bolso carga un arma. ¿Sabía usted eso? Hoy lastimosamente me he dado cuenta de muchas personas cercanas que conozco, muchos jóvenes portando armas. Yo me pregunto, ¿para qué portan armas? Dios mío, ¿para qué portan armas? ¿Cuál es el anhelo de una persona de portar un arma? Por 18 años de mi vida porté armas, ustedes lo saben. Y con una misma arma que yo portaba, con esa misma arma me asaltaron y con esa misma arma estuvieron a punto de asesinarme. Un arma solamente se puede cargar con un solo propósito. ¿Para qué usted carga un arma? Dígalo conmigo, para matar. Y si en el corazón de un creyente tener un arma está el matar, entonces estamos violentando el mandamiento 6, creo que es, no matar. ¿Están conmigo? Entonces usted me va a buscar excusas, me va a decir, bueno, pero es que es la defensa propia, es que uno tiene que defenderse. Yo conozco pastores, amigos que portan armas, y chalecos antibalas, y escoltas, y carros blindados.
No, esa es la moda, esa es la moda. Eso es un pastor in, eso es el jet set del ministerio. Qué vergüenza lo que hemos convertido el ministerio. Esa no es la vestidura que Dios nos está entregando. La vestidura que Él nos dio, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el enemigo que nosotros tenemos? Mira al que tenga al lado y dígale: tú no eres mi enemigo. La verdad es que no te paso, te mastigo pero no te paso. Me simpatizas pero no me caes bien. Pero te voy a decir una cosa: aunque me caes mal, tú no eres mi enemigo. Seamos honestos. Seamos honestos, estamos en la iglesia de Dios, y en la iglesia de Dios tenemos gentes que no vienen a una congregación porque es que en esa congregación está esa hermana y yo esa hermana no la soporto, yo no la puedo ver ni en pintura. Mire, pastor, el día que usted saque esa hermana de esa iglesia, yo voy. O sea, que me tiene que sacar a mí. No, la primera dama no puede salir. Pero lo he oído, me lo han dicho a estos oídos, me lo han dicho: mire, pastor, hay una hermanita en esa iglesia que es que yo la conozco hace años, y mientras esa persona esté ahí, olvídese que mis piecitos santos van a pisar ese lugar. Mis piecitos sobre todo santos. ¿Está conmigo? Entonces, lo que tenemos es que reconocer que cuando nos vestimos con la vestidura celestial, con la vestidura sacerdotal, entonces entenderemos que yo tengo un enemigo declarado, un enemigo llamado Satán, llamado ese enemigo, y yo me visto de la armadura de Dios a través de la palabra, para que cuando el día malo, para cuando el enemigo me ataque, yo tenga fortaleza en mi vestidura y en cada una de sus partes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Estoy en capítulo 6, verso 10. Tomad la armadura de Dios. Diga conmigo: los vestidos, las vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? Los mandamientos y la obediencia. Gracias por la palabra esta mañana, hermana Alice. Haremos y obedeceremos. Esa es la vestidura de Dios. Haremos y obedeceremos. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Diga conmigo: de verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy, me falta un yo soy la vid verdadera, los 7 yo soy de Yeshua. Aleluya, hermano Héctor. Asheville, arriba Asheville. Muy bien. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Miren, hermanos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los zapatos de un soldado romano nunca cumplirán el propósito del evangelio de la paz. Los zapatos de un soldado romano son como los zapatos, los que juegan golf aquí saben, ¿verdad? Que los zapatos del golfista traen unos taches. El pastor Jorge, que es un excelente golfista, él nos podría enseñar mejor. Traen unos taches que cuando se colocan al piso, en el prado, en el pasto, se aferran completamente al piso y no permiten que la persona pierda el equilibrio. Por lo tanto, cuando Efesios nos habla de los zapatos de paz, no está refiriéndose a estos zapatos que se aferran al piso para que cuando tomes la espada y vayas a decapitar a tu contrario, tengas la fortaleza de no fallar en el golpe. Eso no lo enseña la armadura de Dios. Eso no lo enseña la vestidura sacerdotal. ¿Están conmigo? Por lo tanto, Efesios 6:10 nunca jamás podrá ser una armadura romana. ¿Alguien tiene que decir amén? Sobre todo, tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿cuál es el escudo de la fe? El escudo de la fe no es un chaleco antibalas. El escudo de la fe no es un chaleco, un escudo romano que nos defiende de los dardos. El escudo de la fe, dígalo conmigo, es mi palabra. Tome su Biblia un momento, por favor, colóquesela sobre su frente y dígalo conmigo: este es el escudo de la fe. Este es mi emuná, mi palabra, mi emuná, lo que me defiende de los dardos y de los ataques
ataques y de las flechas y las saetas de mis enemigos. No es un escudo de protección blindada, es la poderosa palabra de Dios la que me defiende de ese ataque del enemigo, para que podamos resistir todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Levante su espada, diga conmigo: esta es mi espada, esta es mi espada, esta es mi espada. Mi espada está siempre lista, mi espada está siempre abierta, mi espada está siempre dependiendo de lo que yo quiero hacer. Hermano, tú no puedes entender esto a menos que pases por la prueba. ¿Saben? Cuando nosotros pasamos por la prueba más difícil, ¿alguien aquí ha tenido alguna vez una prueba difícil? ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido una prueba de muerte? Porque mira, una cosa es que perdió la casa, perdió el carro y dice: ay Señor, ese carro tan lindo, tan bello. Bueno Señor, pero si se lo llevaron, yo sé que tú tienes todo bajo control. Dame uno más nuevo que ese, Señor. Y me conformo. Pero lo que no entendemos es que cuando pasamos por la prueba es porque Dios está madurando el carácter, está formando mi vida, está estableciendo de qué estoy hecho. Y cuando yo paso por la prueba, cualquiera que sea, económica, familiar, íntima, social, en la academia, en el trabajo, en el ministerio, toda prueba tiene como propósito establecer mi carácter, establecer mi emuná, establecer el poder de la palabra en mi vida. ¿Saben? Yo he estado muy cerca, y lo he mencionado, solo deben un minuto, he estado muy cerca muchas veces de las situaciones de muerte, pero nunca lo he podido entender. A los 8 a 7 añitos, ustedes recuerdan, lo he compartido muchas veces, viajando con una familia, mis familias, tíos, abuelos, en un bus de una ciudad a otra, repentinamente en algún lugar de la carretera, el señor no sé qué pasó con el conductor, la cosa es que el bus buscó un camino por aquí, que es más cerquita, y se fue al monte. Rodamos por ese abismo, no sé cuántos metros rodó aquel bus. Yo puedo recordar aún todavía en mi mente, recuerdo ver salir por las ventanas, algunos de mis familiares salían despedidos por las ventanas, pero yo era un niño, 7 años. Cuando vino el tiempo del rescate, el bus quedó sucumbido, parte del bus en el río. Y vinieron los socorristas y sacaron a las gentes, etcétera. Y a la última persona encontrada en el proceso de rescate fue a mí. Un niño de apenas 7 años, guardado, metido en medio de los vidrios, la sangre, las latas, todo por allá. Y de pronto un socorrista se acercó y encontró a ese niño y dijo: ¡oh, miren, qué belleza ese bebé! ¡Oh, qué niño más bello! Pero parece que está muerto. Y ese niño, ese hombre, lanzó su mano en medio de toda esa circunstancia y me agarró de mi cabello. ¿Cómo así que de las mechas? ¿Quién dijo eso? Por favor, tampoco. De mi cabello. Y me tiró el cabello y me sacó de ese lugar. Y cuando me tiró del cabello, pues obviamente fue un tirón tan fuerte que reaccioné. Y el hombre me volvió a soltar. Está vivo, y me soltó. Me sacaron de aquel lugar para hacer esta historia, me colocaron a la orilla del río, me bañaron, me limpiaron toda la sangre. Tenía sangre de todo el mundo en mi cuerpo. Todo el mundo, digo, la mayoría era mi familia. Pero lo interesante es que no tenía un rasguño. ¿Qué plan tenía Dios desde ese momento? Luego alguien me colocó ropa, me regalaron algo de ropa, me llevaron sobre la cima de la carretera, había mucho tráfico, mucha congestión, y repentinamente se acerca una mujer, una señora mayor, y me dice: ay, pobrecito, este niño está solito, ay, mire, y me regaló un dulce, y me dijo: vea, lo voy a llevar a su casa con su papá y su mamá. Y yo me fui con ella y me subí a un bus. Segundo, me secuestraron. Es que es tanta la belleza, usted me entiende, que alguien dijo: ¡ay, qué niño tan lindo, me lo quiero llevar! Qué pena, hermana Nancy, discúlpeme. Mi abuelita dice: ¿y dónde está el niño? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está?
y la alarma y la policía, y el niño lo dejamos aquí, pero ¿qué pasó? Estaba aquí hace un momento, estaba aquí. Oye, pero ¿qué niño? Y empieza la alarma, atención urgente, por favor, el niño, busquen el niño, paran todos los vehículos, paran los carros, paran todo, y finalmente, después de una hora de búsqueda, me encuentran en ese bus. Me rescatan. 20 años después, ustedes conocen esa segunda historia tan fuerte, estando en otra situación ya en mi vida de trabajo, cosas, junto al lado mío se presenta una situación. Recuerdan la historia cuando alguien me tocó el hombro y me dice: usted, Roberto, por favor, ¿quiere salir un momento conmigo? Y yo salgo de esa escena tan incómoda en la que estaba allí, no voy a entrar a los detalles, me retiro del lugar, y al momento de retirarme del lugar, las dos personas que estaban conmigo, alguien entra y les dispara. Todas las personas que estaban alrededor dijeron: wow, mataron a Roberto. Yo recuerdo que la persona que iba delante mío, que me sacó de aquel lugar, justo cuando pasamos el dintel de la puerta, la persona se evapora. Usted dirá: pastor, esto no puede ser. Pero lo que yo sé es que esa persona que me sacó de ese lugar de muerte, en ese mismo momento, se evaporó frente a mis ojos. Yo me guardé debajo de un vehículo, empezaron los disparos, disparaban aquí, disparaban allá. Todo el mundo disparaba, porque todo el mundo tiene armas, porque todo el mundo tiene que disparar, y no saben qué es eso. Y todos me dieron por muerto. Y todos dijeron: ay, tan lindo, ¿cómo lo iban a matar? Pero cuando salí de debajo de ese carro y todos me vieron, decían: es increíble, estás vivo, estás vivo. Y esta misma escena se la puedo repetir 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces, porque muchas veces me han sucedido cosas como estas. Lo que quiero significar es: ¿de qué estamos vestidos? Porque cuando tú estás vestido, y yo en aquel tiempo no conocía del Padre como lo puedo conocer hoy, pero aún así, dígalo conmigo, pero aún así hay un propósito de Dios, y el propósito de Dios te viste, el propósito de Dios te guarda, el propósito de Dios te protege, el propósito de Dios te guarda en el hueco de su mano, y no va a permitir que nada ni nadie te pueda tocar ni te pueda alcanzar. Orando en todo tiempo con toda precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos, orando, oración, incienso. ¿Cómo está tu incienso? Solamente oramos el día que venimos aquí a la reunión. ¿Tienes un tiempo de oración diaria? Tengo que repetir, discúlpeme que repita tanto las historias, se las tengo que repetir porque de las historias tenemos que aprender. Nuestro hermano Orlando, perdóneme que recuerde esto, salió a las 5:30 de la mañana, no quiero ser detallista, no sé los detalles, pero calculo 5:30 de la mañana, se levanta como todos los días para salir a su trabajo, se prepara su sanduchito para el desayuno, estoy haciendo la historia, se prepara para salir, va para su trabajo, tiene que conducir un camión, es su trabajo, saca su lonchera, sube a su camioneta, sale en dirección a su trabajo, y apenas 10 minutos de haber salido de la casa, aquí sobre la 279, un vehículo se cruza la recta, atropella el vehículo y el hermano muere. Un hermano creyente, un hombre de Dios. Y entonces uno se podría preguntar: ¿por qué murió el hermano? ¿Cuáles serían las respuestas? Es un hombre de Dios. ¿Por qué el hermano muere de una manera tan trágica en un momento tan inesperado? Su esposa cumpliendo labores misioneras. ¿Por qué murió el hermano? Y entonces no falta el santurrón que diga: eso es que posiblemente estaba en pecado. ¿Por qué no decimos: porque la gracia del Padre lo quería con él? Era tan bello para el Señor que dijo: lo quiero conmigo. Pero no, nosotros alistamos la pistola para desenfundar y disparar contra el hermano, porque para eso estamos armados del mundo, para humillar y lastimar a los demás. Significo este ejemplo, siempre lo tomo por experiencia. Con el hermano Lucho vamos para el banco de alimentos el viernes y pasamos por allí, y no podemos pasar por ese lugar sin mirar aquella cruz y recordar a este hermano que en un abrir y cerrar de ojos, un día normal como cualquier día de nosotros, en una milésima de segundo muere en un accidente. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo de oración tienes tú con tus hijos, en tu hogar, por tu familia diariamente antes de salir a tu sitio de trabajo? Y nosotros es: Padre Santo, amén, bendíceme, Señor, amén. Se me hizo tarde, ¡ay, se me hizo tarde!
Y esa es la oración de poder que nosotros tenemos. A eso llamamos la armadura de Dios. ¿Cuánto tiempo te tomas con tus hijos para orar con ellos al salir a sus escuelas? Saben, hace unos pocos días, aquí en la ciudad de Cherryville, en esta ciudad, ayer, antier, me contaba mi hijo Camilo, Sebastián, tengo tantos, Dios mío, David, ya perdí el nombre de mis hijos. David, me decía ayer, papi, ayer se encontró en la escuela, en un sitio de la escuela, un guante con municiones. Estaba toda la policía investigando qué pasó. Aquí, un pueblito donde nunca pasa nada, pueblo tranquilo. ¿Está orando usted por sus hijos? ¿Está tomando un tiempo devocional con sus hijos? ¿Está usted haciendo algo por defender la salud y la integridad de sus hijos a través de la oración? Queremos hablar de la vestidura y la armadura de Dios, pero nunca le dedicamos ni el tiempo ni el momento para realmente entrar en una comunión con nuestro Padre. Amén. ¿Estoy mal de tiempo? ¿Estoy mal de tiempo? ¿Ustedes me dan 5 minutos? 10 minutos, 15, 20, 40, estamos bien de tiempo. Permítame entonces cerrar, no pude avanzar, discúlpeme. Y harás vestiduras santas para Aarón tu hermano, para gloria y hermosura, y hablarás a todos los sabios de su corazón, a quien yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras santas de Aarón, para consagrarlo a fin de que él me sirva como Cohen. Estas serán las vestiduras de él, el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, el turbante, el cinturón. Vestiduras santas harán. Algunos defensores de esta hipótesis nos hablan que las vestiduras que hoy hablamos del soldado romano nada tienen que ver con las vestiduras del sumo sacerdote, pero para nosotros es importante que sepamos, como dice el libro de Efesios en el capítulo 4 verso 17, esto es digno, e insisto en el Adón, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. 4:22 dice, con respecto a nuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y 4:24 dice, y vestidos, atención, del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia, santidad y verdad. Por favor, dígalo conmigo. Yo he sido creado en justicia, en santidad y en verdad. De tal manera que, como dice el libro de Mateo en el capítulo 26, verso 57, y los que prendieron a Yeshua lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y lo reunieron alrededor de él y a toda la corte romana. El término corte del latín corus en la historia es lo que conforma una historia militar, que era una unidad táctica de infantería del antiguo ejército romano, que formaba 480 hombres y cuyo propósito único era traer y matar a todo hombre que ellos detenían. Vestidos con la armadura romana. Por lo tanto, vemos que el contexto que tenemos en este pensamiento de Shaul sobre este tema es que el aspecto importante de vestirnos con la vestidura no corresponde a vestirnos con una armadura de conflicto, de pleito, de guerra, sino vestirnos con el vestido santo del sacerdote para predicar la enseñanza y la palabra de la paz. Vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia, santidad y verdad. Mis hermanos, tengo mucho tema que tratar. Lastimosamente el tiempo no me permitió avanzar, pero permítame solo resumir acá. La vestidura del sumo sacerdote Cohen estaba compuesta de varias secciones que incluyen cada una de las mencionadas por el Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 17. Si vemos en las escrituras, encontramos la descripción de las vestiduras de los Cohen y específicamente las del sumo sacerdote. Aquí nos muestra que el pectoral era la pieza clave que tenía que ser llevada por el sumo sacerdote cuando entraba al Mishkan para ministrar. ¿Qué encontramos en el pectoral? 12 piedras. En el pectoral estaban las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, y cada color representa, o cada piedra preciosa tiene un significado. Véalo, esta semana lo enseñé en el estudio de esta semana. Usted vea ese video y allí lo vamos a encontrar.
Conclusión. Cerramos con una conclusión. Wow, qué tema. Les prometo algo. Siempre les prometo algo cada 8 días. Les prometo que lo voy a grabar todo. O lo voy a grabar con la pastora Pili, ¿les parece? Voy a grabar todo el mensaje de las vestiduras de Dios y la armadura de Dios. Lo prometo, los vamos a grabar. Y una vez lo grabamos, usted, por favor, véanlo y les voy a dejar varias tareas allí para que desarrollemos. ¿De acuerdo? Estemos en pie, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Dios, tú nos has vestido con toda la armadura celestial. Así como nos has hecho sacerdotes y nos vistes como sacerdotes, tú quieres que a través de nuestras vestiduras, que seamos vestidos del poder de tu palabra, que nuestra fe sea ese poderoso escudo de protección, que nuestras libras, nuestros Tanakh, la Biblia, sea nuestra espada, que nos vistamos con el cinto de la verdad, de la justicia, que calcemos el calzado del evangelio de la paz, que cuando nosotros como creyentes compartamos con otras personas, familias, amigos, en el trabajo, en nuestras comunidades, siempre compartamos un evangelio de paz, una palabra de paz, no una palabra de egoísmo, de envidia, de celos, de contiendas, de iras, de pleitos, de chismes, de crítica, de calumnia. Eso no forma parte del evangelio, ni mucho menos de la vestidura que tú nos has entregado. Permítenos, Señor, que todo cuanto brote de nuestros labios sea palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe. En tu nombre a ti te damos gracias, oh poderoso Dios, Padre eterno. Amén, amén y amén.